Se encuentra con nosotros la colega de Cuba Debate y del Canal Caribe, Angélica Arce Montero. El saludo para ti, Embare, también el agradecimiento a todo el colectivo del programa por la invitación y por supuesto también el saludo para los televidentes. Bueno, Angélica, realizaste una entrevista a la principal figura que tiene Cuba en esta liga de béisbol japonesa, el Iván Moinelo, uno de los abridores estrella incluso de la liga. Creo que es una entrevista que resalta mucho la parte humana de los peloteros contratados y que está en formato hipermedial. Creo que podemos disfrutarla en varios formatos, ¿no es así? Es una entrevista que lleva por título el Iván Moinelo entre el mito y la realidad, y por supuesto que el recurso hipermedia nos acerca, nos humaniza más a esta atleta que vemos en grandes escenarios, pero podemos disfrutar de la historia completa porque es una transcripción de una entrevista realizada alrededor de una hora. También vemos fotos, vemos videos, vemos audio y así podemos tener un contexto general y conocer más a nuestras figuras, o sea, contar historias desde el deporte, que es uno de los objetivos de nosotros los periodistas deportivos. Estará de acuerdo en bares y está disponible en Cuba Debate desde inicios de marzo. Se realizó durante las vacaciones de Moinelo, estando en su casa en Pinar del Río. Bueno, Moinelo, tengo, además de lo profesional, también una amistad con él. Lo sigo desde sus inicios y mis inicios también, cuando él estaba en Pinar del Río en la Serie 53, o sea, en el 2014, que fue campeones. Fueron campeones los pinareños, el último triunfo. Yo también me iniciaba, ¿no?, en el telecentro allá en Pinar, o sea que he podido seguir toda su transición y su evolución después de ir a las grandes ligas japonesas. Vamos a quizás comentar los principales aspectos de esta entrevista, y es una simbiosis, o sea, la parte humana pero también la parte técnica. Mucho se habla del entrenamiento en Japón, pero no teníamos una voz autorizada que nos contara cómo es que entrenan los lanzadores en Japón. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que dice Moinelo que prácticamente, como esto es profesional en bares, prácticamente son sus propios entrenadores. Ahí no tenemos quizás a ese profesor como aquí en Cuba, que siempre está, digamos, detrás de los entrenamientos, pendientes de los muchachos ahí. Ellos más bien tienen que dosificarse incluso las cargas de entrenamiento. Si tienen que autocorregirse, tienen que ver videos, analizarse. O sea, ellos mismos deciden porque ya esto es profesional. O sea, ellos tienen quizás un profesor, un técnico que te pone un menú. Tienes que hacer tantos abdominales, tantas carreras, pero si lo haces o no, digamos que ya es un problema individual del lanzador. Pero como decía Moinelo, que mayor entrenamiento, por supuesto, se traduce en mejores resultados, y algo que distingue al béisbol japonés es la rigurosidad de los entrenamientos. Dice que eso es propio de los japoneses y por supuesto que esto es uno de los temas básicos de la entrevista. También me explicaba cómo cambió el entrenamiento después que ahora es abridor. Vemos que él había estado 7 años en Japón como relevista, con muchísimos resultados, pero algo que me aclaraba Moinelo es que él era abridor desde Cuba, desde Pinar del Río, en el 15-16. Pero después, bueno, hizo falta por el equipo y así se fue, digamos, perfeccionando en el rol de relevista, pero vimos como este año su club, Halcones de Sosúa, bueno, pues decidió por la lesión que había tenido Moinelo, también porque ya próximo está a cumplir 30 años, lo cumple en diciembre, nació en el año 1995. Bueno, ellos, los relevistas, constantemente tienen que estar viajando en Japón, tomando aviones y demás, y o sea, que ahora como abridor va a tener más descanso. Y hay que tener en cuenta que también no es un pitcher longevo, pero ya la edad va pasando factura, o sea que era muchísimo mejor para él. Y esto conllevó también cambios en el entrenamiento, porque ahora tiene que soportar más en el box, o sea, la capacidad cambia. No tiene que aguantar un inning, ya son varios. Y tiene que descansar más, tiene que hacer mayor peso. Todo esto se lo encontró, pero vimos qué rendimiento ha tenido Moinelo, cómo cerró este primer año como abridor. De hecho, no es una sorpresa, Angélica. Quería comentarte que a Moinelo lo recuerdo de una apertura que realizó contra Artemisa cuando Pinar del Río se jugaba prácticamente la clasificación en una de nuestras series nacionales hace varios años ya. Entonces no me sorprende que Moinelo rinda a este nivel como abridor y por supuesto, como ya mencionabas, esto hace que tenga más cargas en los entrenamientos, pero lo ayuda a la hora de descansar con los viajes en esta liga japonesa. Y queríamos destacar sus resultados. Logró una efectividad de 1.88, un WHIP de 0.95, ganó el guante de oro esta temporada, 11 victorias, ahora creo que irá a buscar 14 en su segundo año como abridor. Vemos que siempre se propone
nuevas metas Moinelo había resultado el atleta más destacado, o sea, durante el año en Cuba en contrato. Esto es un mérito que debemos destacar, o sea, le fue muy bien en esta temporada como abridor. Y se ha consolidado también como el segundo abridor de SoftBank. Creo que es también un mérito que el pelotero cubano sea el segundo abridor de uno de los equipos fundamentales de esta liga. Bueno, también se impone la pregunta, por supuesto, me cuestionaba si ha querido lanzar en las grandes ligas, él abiertamente, las grandes ligas americanas. Él abiertamente me respondió que sí. Es algo con lo que sueñan muchos lanzadores. Todavía no lo ha hecho y me estaba sentando las pautas quizás entre las diferencias, entre las ligas japonesas y las ligas americanas. Me decía que quizás en Estados Unidos, por lo que él ha escuchado de sus compañeros que han estado en Japón y después han ido allá, se conectan más honrones. En Japón normalmente son bateadores quizás más de contacto, pero más fuerza hay en las grandes ligas americanas, por lo que según el criterio de Moinelo, a los lanzadores normalmente le va mejor quizás cuando van de Japón para allá que algunos bateadores. Ahí están las diferencias. Bueno, de hecho, hay una gran diferencia entre la liga japonesa y la MLB. En la MLB se realizan más swings buscando el jonrón que en la liga japonesa. Sí, es más difícil trabajar. De larga distancia, son bateadores de larga distancia. Es más difícil trabajar en esta liga japonesa porque los bateadores tienen muy buen contacto y en las grandes ligas, a pesar de que son excelentes bateadores, nadie duda de la calidad, son jugadores que se ponchan más incluso porque van buscando el batazo. Pero bueno, Angélica, también en esta entrevista tocaste la parte personal del atleta, cómo es ese encuentro con la familia durante los contratos. Bueno, yo quería aclarar que ya Moinelo pasa 6 meses junto con su familia, porque él viene 3 meses de vacaciones aquí a Cuba, pero ellos también tienen derecho a estar 3 meses con Moinelo en Japón. Bronia, su esposa, estuvimos hablando, tienen dos hijos, en este caso Brian y Tiago, tienen 8 y 6 años y han podido consolidar su relación. Desde el año 2012 están juntos, entonces por supuesto se traduce también en los resultados de Moinelo, la estabilidad en el hogar hace que él se mantenga tan firme en el box. Incluso me estaba diciendo Bronia que cuando ellos están en Japón, ella lleva a los niños al estadio para que vean el sacrificio de su papá. Y una pincelada que quería darte del tema económico, muchas veces no se habla de cuántos los contratos. Digamos, en Japón él lo aclaró, 26 millones este año, firmó por 4 años más con los halcones de SoftBank. Incluso dice que siempre por política del club es un poquito más. Se firma 26, pero quizás se llegue a 30 millones. En bonus. Ajá. Y él explica entonces que él no tiene que pagar nada a la federación. O sea, que los primeros 3 años él tuvo que entregar un 15% al país que lo contrató, o sea, a Japón. Y después en el 4.º año quizás fue un 20%, pero quien le paga a Cuba es el propio club, Halcones de SoftBank, no el pelotero. Eso es algo que nunca se explica y que la gente siempre quería saber cómo es ese proceso, y él lo explica a camisa quitada. Ya te digo, fue en una entrevista realizada en un clima cordial, de tranquilidad y por supuesto, como es Moinelo. Conocemos a Moinelo, que no ha cambiado, era otra de las preguntas. Cómo siendo millonario, cómo siendo famoso, Moinelo no cambia. No, él sigue siendo el mismo muchachito de Río Feo, que comparte con sus amigos en el barrio, que le hace caso a su mamá Leonor, las enseñanzas que siempre le ha dado, y esto lo vemos que es muy importante, que nuestros atletas se mantengan con esa sencillez y honestidad. Bueno, Angélica, creo que fue una entrevista muy provechosa esta con Livan Moinelo y que explica muchos aspectos de su vida, tanto personal como deportiva. Ha sido un verdadero gusto tenerte aquí en Pulso Deportivo y compartir este momento dedicado a la vida y la carrera de Livan Moinelo. Bueno, el gusto ha sido mío. Si quieren otros aspectos como cómo le fue a Cuba en el Clásico Mundial, también en el Premier de eso, usted lo puede encontrar en esta entrevista que lleva por título Livan Moinelo, entre el mito y la realidad. Está en Cuba Debate.